Vamos a cantar al nombre de nuestro Señor. Este canto se llama Mi Dios. Mientras lo cantamos, les invito, hermanos, que pensemos de verdad que somos suyos, que le pertenecemos a Dios. Él es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos. Podemos confiar en Él. Vamos a cantarle Mi Dios. Él es el Dios del amor, Dios que nos da salvación incomparable. Es nuestro Dios, Dios de los pobres y Dios de los que sufren dolor. Nos ha traído su salvación. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sale y salva, dame su gracia, mi Dios, mi Dios. Amén. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres el Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios de consuelo y verdad, misericordia y perdón, Dios de justicia y Dios de paz. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sale y salva, da de su gracia, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sale y salva, da de su gracia, mi Dios, mi Dios. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el que nos salva, ¿quién nos va a condenar? Vamos a cantarlo con todo nuestro corazón porque Él es por nosotros. Decides por nosotros, ¿quién nos contra nosotros? Decides es quien salva, ¿quién nos condena? Decides por nosotros, ¿quién nos contra nosotros? Decides es quien salva, ¿quién nos condena? ¿Quién nos condena? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sale y salva, da de su gracia, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sale y salva, da de su gracia, mi Dios, mi Dios. Decides por nosotros, ¿quién nos contra nosotros? Decides es quien salva, ¿quién nos condena? Decides por nosotros, ¿quién nos contra nosotros? Decides es quien salva, ¿quién nos condena? ¿Quién nos condena? Amén. Tú eres nuestro Dios, Señor. Toda la gloria sea para ti. Amén. Hermanos, cantémosle a nuestro Dios. Él es santo, santo, santo. Cantemos de su grandeza, de su amor y de su gran poder.
al Señor. Santo eres, Señor, Dios poderoso. Tu amor nos llena de gozo. Santo eres, Señor, Dios poderoso. Tu amor nos llena de gozo. Santo eres, Señor, Dios poderoso. Tu amor nos llena de gozo. Santo eres, Señor, Dios poderoso. Tu amor nos llena de gozo. Tu amor nos llena de gozo. Tu amor nos llena de gozo. Santo, santo, santo y poderoso, santo, santo Dios. 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 Sí, Padre bendito, gracias Señor, gracias por permitirnos estar reunidos de esta manera. Señor, nos remonta a 2 años atrás cuando empezamos con cultos así por Zoom. Yo te pido, Padre bendito, que bendigas a mi hermanito Dani, que le uses, que utilices su aparato vocal para darnos el mensaje que tú quieras hablarnos hoy, Padre bendito, y a nosotros estar receptivos para ello. Te pido, Padre bendito, que le pongas en su corazón pasión de nuevo para predicar de tu palabra y con la certeza de que pues más personas lo van a escuchar, no solamente quienes estemos conectados en este momento. Te agradecemos, Padre, por tantas bendiciones. Te pedimos que obres en nuestra salud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te escuchamos, hermanito. Sí, me presento. Soy Daniel. Bueno, creo que 2 personas de aquí me conocen, pero no sé. Hay una Stephanie Hernández que no conozco yo, o no sé si conozco yo. Le soy sincero. Pero ya me conocen, soy de la Iglesia Bautista Oreb. He participado en el Ministerio de Alabanza y también he estudiado en algunas materias del seminario de la Gran Comisión de Oreb. Y hoy les traigo un mensaje que Dios me dio a través de el apóstol Pablo en Colosenses 2, del 1 al 7. Si quieren, pueden ir a su Biblia y lo leemos juntos. Dice, quiero que sepan, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu, y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Este sería el pasaje que hoy
que hoy vamos a estudiar en en esta reunión de hoy. Vamos a empezar primero viendo algunas cuestiones importantes que hay que saber acerca de este pasaje. Después de leer el pasaje, podemos reconocer, si es que solemos leer las cartas de Pablo, que a diferencia de otras iglesias, Pablo habla a Colosenses con un poco menos de urgencia. Insistir con autoridad. Disculpa, mamá, ¿puedes apagar tu micrófono? Mom, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Es que estás haciendo de pronto ruido e interferencia. Gracias. Ahora sí, perdón. Pablo les habla a los colosenses con menos urgencia, digo, sin dejar de insistir con autoridad acerca de la doctrina que la iglesia debe de seguir. Toma una posición más relajada a comparación, ¿se acuerdan? Alguna vez si leyeron Gálatas, le dice Gálatas insensatos, ¿no? Y aquí no, aquí es un poco más relajado, se toma su tiempo para hablarles, para elogiarlos, porque por lo que sabemos, Colosas, al contrario de tener una postura a favor de falsos profetas y de malas costumbres, la iglesia se sostenía fiel al Evangelio de Cristo, al punto de que Pablo, como les digo, elogia su trabajo y más bien se centra en darles advertencias a los colosenses por el contexto que los rodeaba. Y hay que saber cuál era su contexto, ¿no? Antes de saber el por qué dice las cosas que dice, tenemos que conocer un poco más de por qué lo dice, ¿no? Colosas era una de las ciudades más prósperas en ese entonces, en Roma. Esto hacía que la diversidad abundara en la ciudad, lo que significaba que en cuanto a preparación intelectual tenía grandes dotes, también en preparación filosófica y demás cosas. Podemos decir que esto era una virtud de la ciudad, ¿no? Había gente con buen coco, pero también en cierta medida era un peligro para la iglesia. No que fueran intelectuales, sino que habían ciertas ideas dentro del contexto de la iglesia en Colosas que podían llegar a pervertir pues ahora sí que la doctrina cristiana. En aquella ciudad deambulaba una herejía entre la boca de los habitantes. Podemos decir, para no alargar tanto el tema de esta herejía, que se trataba de un pensamiento parecido al pensamiento gnóstico. El pensamiento gnóstico, si algunos de ustedes sabrán, surgió tiempo después en el imperio, o sea, no era tal cual el pensamiento gnóstico, pero ya habían pequeños indicios del pensamiento gnóstico. Este pensamiento iba más, se trataba de una herejía que se desentendió por completo de la creencia de Jesús, pues su principal argumento era que Dios era tan perfecto que no podía siquiera haber podido concebir un mundo tan imperfecto como el nuestro. Decían que disculpen, hay un micrófono abierto de la reunión, pueden apagar. Muchas gracias. Disculpen, es que yo me distraigo muy fácil con el ruido y, y se me hacen bola las ideas, discúlpenme. Pero prosigo. El pensamiento gnóstico, digamos, para resumirlo así, en resumidas cuentas, pues, hablaba de que Dios era tan perfecto que no pudo haber creado un mundo tan imperfecto como el nuestro. Era una idea errónea, ¿no? Porque por lo que sabemos, Dios creó los cielos y la tierra tal cual lo hizo y lo hizo bueno. Fue el mundo el que se fue pervertiendo y conforme se fue alejando de Dios y conforme fue adquiriendo esta maldad alejada de Dios, ¿no? Pero en este pensamiento gnóstico, Dios, según ellos, creaba emanaciones, o sea, creaba pequeños dioses que cada vez se alejaban más de lo que era el real, ¿no? Entonces, llegado el momento, hubo una emanación o una creación de Dios tan imperfecta, un Dios tan imperfecto que creó la tierra. Y pues ahora sí que
pensamientos que podían llegar a pervertir la mente de la iglesia y que podían llegar a incluso hacer dudar a la gente de Jesús mismo, ¿no? Porque si lo notamos, ¿en qué posición deja Jesús esa teoría gnóstica, ¿no? Lo dejaría en un punto en el que Jesús sería nada. ¿Por qué? Porque fue Dios hecho hombre y nosotros somos los imperfectos, ¿no? Entonces, ahora sí que Jesús se le quitaría todo este carácter divino que por ejemplo, el apóstol Juan predicaba tanto, ¿no? ¿Se acuerdan? Si alguna vez leyeron Juan 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo encarnado es Jesús. Por tanto, Jesús, aún estando en la tierra, es Dios mismo encarnado, ¿no? Permítanme tantito. Otra idea parecida que rodeaba la mente de los colosenses era una basada en la ahora llamada teosofía, un término utilizado para aquella creencia en Dios cuyo argumento dice que cualquiera puede conocer a Dios a través de los sentidos y a través de la razón, cosa incierta, pues conocemos a Dios de mejor manera cuando Él decide revelarse. Nosotros conocemos a Dios y tenemos conocimiento de Él porque Él, en un principio, si recuerdan, hablaba con Adán y Eva en el Edén, ¿no? Después se presentó a Abraham y se presentó directamente con él y antes de eso con Noé, ¿no? O sea, nosotros, a diferencia de otras religiones, tenemos conciencia de que Dios se presentó directamente con nosotros y nosotros el conocimiento que tenemos de Él, sea vago o sea mucho, viene directamente de Él para nosotros, ¿no? Ahora, cualquier cosa que se separe de esta revelación, de la revelación de Jesús, debe tomarse como mera especulación. Como les digo, muchas religiones están basadas en la mera especulación y el cristianismo en este caso, y en todos los casos, no puede basarse nunca en la especulación. Tiene que basarse siempre en lo que los apóstoles dicen, en lo que el testimonio de Jesús dice en su palabra. Y a esto le pega Pablo en este pasaje. Al mismo tiempo que los elogia, les insiste en seguir adelante con la doctrina y con el comportamiento que como cristianos debemos tener. Y volvamos al pasaje para comenzar a tener enseñanzas al respecto. Al principio del pasaje habla Pablo con el corazón, ¿no? Dice, yo quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Eso es algo que también dentro del contexto de Pablo tenemos que conocer porque, como ustedes saben, Pablo en ese tiempo en el que escribió esta carta estaba encarcelado. Estaba en una, ¿cómo se le llama? Arresto domiciliario. Entonces, solo imagínense, el apóstol escribió más de la mitad del Nuevo Testamento estando en la cárcel por predicar el evangelio, lo que no lo detuvo de hacerlo, sino que al contrario, lo hizo buscar otras formas de seguir predicando el evangelio, dando seguimiento a las iglesias a través de las cartas. Nosotros tuvimos una situación similar y de hecho tenemos ahorita en este instante una situación similar. Tuvimos una pandemia durante 2 años y por lo menos en la iglesia Oreb y también aquí el pastor David da razón de ello, o sea, y sabe de ello. Tuvimos que reunirnos de otra manera, de una manera diferente. Tuvimos que predicar el evangelio al igual que Pablo, encerrados en nuestras casas. Solamente que la diferencia, la gran diferencia entre lo que nosotros hicimos virtualmente a lo que Pablo hizo, es que Pablo no tenía un iPhone, es que Pablo no tenía una computadora con cámara, con micrófono, esta tecnología que nosotros hoy tenemos. Hoy tenemos la oportunidad de predicar el evangelio de una manera diferente y tenemos las herramientas suficientes para deshacernos de esas dificultades que vienen a la iglesia y seguir predicando y seguir aprendiendo de Jesús, ¿no? Pero en ese tiempo Pablo tuvo que escribir cartas y qué bueno que escribió esas cartas, ¿no? Porque nos llegaron hasta hoy. O sea, Dios lo usó extraordinariamente en una situación de dificultad y eso da un testimonio precioso acerca de lo que
de lo que es un verdadero cristiano y de lo que tiene que hacer en medio de las dificultades. Él les dice esto para que cobren ánimo, dice en el versículo 2, la parte A, y quiero que aprendamos de esto para que aprendan a cobrar ánimo. Arrostrar es la palabra más parecida en español a lo que dice Pablo en este pasaje. Pablo les pide a los colosenses que arrostren con valor, o sea, que significa que sigan con valentía a pesar de lo que pase, que cobren ánimo. Es uno de los valores más importantes de la iglesia, que se debe guardar siempre en la mente. La comunidad cristiana es conocida por eso, por dar ánimo al que parece que ya no tiene fuerzas, como dijo Jesús en una de sus promesas en Mateo 11, 28, 30. Del 28 al 30, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, ¿no? En la vida hay tantas y vastas dificultades que siempre es necesario tomar ánimo. Alguna vez el pastor Gilberto dio una enseñanza que me quedó muy grabada en la cabeza a mí. Decía acerca de la palabra esforzarse, ¿no? Que creo que incluso mi mamá sabe a qué me refiero, ¿no? Porque alguna vez también le expliqué que yo tenía como que quedó muy guardada en mi corazón, porque la palabra esforzarse no significa tomar fuerzas de la nada, ¿no? Significa agarrarse de algo y jalar con tus fuerzas, tal vez, sí, pero es agarrarse de algo en un principio. Y esforzarse en principio, pues es sostenerse de Dios, esforzarse en este sentido, cobrar ánimo en este sentido con Dios. Y como comunidad debemos avanzar con valentía y no detenernos a pesar de lo que pase, como hoy lo hacemos. Hoy estamos aquí reunidos en Zoom, a pesar de la enfermedad del pastor, a pesar de la situación de COVID que hoy vivimos, y podemos seguir aprendiendo en el Evangelio. También una segunda enseñanza que viene por parte del apóstol Pablo, viene siendo en la segunda parte del versículo 2, permanezcan unidos en amor. Somos una comunidad que adora y sigue al Dios de amor. Bien puedo decir que cuando alguien deja de amar, pierde toda motivación y solo sirve para criticar y destruir. Dios insiste en que seamos una iglesia que ame intensamente, que se enfoque intencionalmente en buscar el bien para las personas de nuestro alrededor, tanto dentro de la comunidad de la iglesia como fuera de la comunidad de la iglesia. Nosotros somos un brazo extendido para la sociedad y somos un brazo extendido para nuestra gente, ¿no? Y me parece que el amor debe de ser siempre el primer motivador, la gasolina de nuestro carro de la vida cristiana, para servirle y para servir a otros y para atraer a otros a Cristo. En este caso, Dios nos pide eso, que amemos como Él nos amó a nosotros. Es así, y solo así que la iglesia podrá permanecer unida y dispuesta a seguir adelante. Y luego dice el apóstol Pablo, refiriéndose a esta cuestión que vimos en el principio de todo el contexto que vivían con todas estas filosofías, y adquieran sabiduría y conocimiento. Y adquieran sabiduría y conocimiento. Hay una creencia en el mundo hoy en día que dicta que aquellas personas consideradas religiosas o que creen en Dios son personas con tan poco fundamento intelectual que dirigen su fe a Dios y no a la razón. También hay una creencia dentro de la iglesia cristiana y dentro de muchas religiones que dificulta el paso de la ciencia a la mente de los creyentes. Dicen algunos que volverse creyente es suicidarse intelectualmente, y dicen otros que volverse un hombre de ciencia es suicidarse espiritualmente, pero eso es un error completo, es terrible, es un terrible error. Hay que ser conscientes del mundo en el que vivimos hoy, un mundo completamente secularizado, en donde la ciencia y el razonamiento lógico predominan y tienen bases irrompibles ante la confrontación de creyentes que intelectualmente a veces fallan en eso, ¿no? Debemos dar siempre paso a la sabiduría y al conocimiento, como bien dice Pablo en este pasaje. Digamos que uno de los valores que la iglesia debe de buscar siempre es estar informado, es saber de lo que habla, ¿no? Hoy en día hay mucha crítica en redes sociales y hay mucha crítica de parte de los chavos que no saben muchos de ellos de lo que hablan, pero hay mucha crítica hacia los cristianos, referente a que somos personas que no aspiramos a tener un conocimiento
superior ni nada, sino que nada más nos enfrascamos y somos fanáticos dentro de nuestro propio conocimiento de la Biblia. Incluso hay unos que, yo digo, hay algunos cristianos que sí son así, nos conocen igual a nosotros por eso, porque hay cristianos que dan un mal testimonio de nosotros, de que realmente toman el conocimiento y la ciencia como diabólico, que ven a Darwin, que ven a yo qué sé cómo se llama Stephen Hawking, el que falleció hace unos años, como personas diabólicas, pero que en realidad ellos más que nada tenían la intención de buscar empíricamente y científicamente lo que hay en nuestro mundo, ¿no? Y a veces los cristianos, por cuestiones de mitos o costumbres que de pronto tenemos dentro de nuestra creencia en Dios, decimos que la ciencia no tiene la razón pues, que se vaya por su lado y nosotros por nuestro lado, ¿no? Pero en realidad no es así y no debe de ser así. Nosotros como cristianos debemos estar siempre informados en primera instancia. Obviamente, dice Pablo, no dejándonos llevar por ¿cómo dice aquí? Espérenme, dice una palabra que a mí me gustó mucho. Dice, escondidos los tesoros. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Lo había leído en otra versión en donde decía una cosa diferente, pero es que creo que no la tengo aquí, creo que se me olvidó. En otra versión dice con palabras persuasivas, en otra versión dice con razonamientos persuasivos, y en otro tengo entendido que decía con palabras seductoras, ¿no? Que a veces atraen al cristiano o atraen a la persona con tal vez poca información o con poco conocimiento de lo que es la Biblia y de lo que son las demás cosas que nos rodean, que los atraen a pensar de una manera diferente, ¿no? Pero yo digo que no hay que alejarnos y tampoco hay que satanizar las cosas. Hay que satanizar lo satanizable, ¿no? Y hay que, sí, pues, negar lo negable, ¿no? Pero no debemos, yo pienso, como cristianos, negar el conocimiento. Debemos informarnos siempre, estar siempre con el oído parado con respecto a la ciencia y todas esas cosas. También Pablo insiste en ser sabios en el entendimiento de Dios, como dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor de Jehová. Pablo utiliza más adelante la palabra edificados, lo que quiere decir que debemos comparar nuestra vida con una construcción, con una edificación correcta, en aquella que sabes que se mantendrá en pie a pesar de lo que pase, como un árbol frondoso que no cae porque sus raíces están arraigadas al piso. Y la única manera de que eso suceda es teniendo bases suficientes y firmes, es teniendo nuestra fe fundamentada en lo que dice la palabra de Dios, conocer a Dios. Entonces debe de ser una práctica diaria para nuestra vida, tener por seguro que aquello que Dios nos revela en su palabra es su persona, es Él mismo presentándose a nosotros, y eso, mis hermanos, nos da un propósito como iglesia. Así que, mis hermanos, en este mensaje yo les pongo un reto en ese sentido, a esforzarnos más, a tal vez, sí, tal vez tener un poco más de intención con respecto a la vida cristiana. A veces vemos la vida cristiana y no le damos la importancia de vida, ¿no? Me preguntaba yo hace unos meses, la verdad, les voy a ser muy sincero, estaba yo viendo un culto en línea y yo decía, ¿y qué estoy haciendo aquí sentado viendo el culto en línea? Si después del culto en línea yo no estoy haciendo nada, ¿no? Ni con mi familia, ni con nadie más, porque vivía solo, entonces no podía, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Me parece que la razón del cristiano no es nada más ir a la iglesia los domingos, sino que es pararse, agarrar estas cosas que nos dice Pablo, que tomemos amor, que tomemos inteligencia y que seamos, ¿cómo se dice? Y que sepamos cobrar ánimo para un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que todos los demás conozcan, que todos los demás conozcan del amor de Cristo, de la cruz de Cristo, de que Él murió en el Calvario y que murió por nosotros y que tenemos salvación por Él. Y
Básicamente esa es la enseñanza del día de hoy. Y quiero terminar, perdón ser, por ser tan corto en esta enseñanza, pero quiero terminar diciendo, una iglesia virtuosa tiene estos tres principios bien integrados y siempre debe buscar cumplir. Si eres un verdadero cristiano, si eres un verdadero seguidor del Señor, entonces échale ganas en eso. Entonces échale ganas y esfuérzate en ser una mejor persona, en acercarte más a Dios principalmente, porque eso es lo que te va a hacer una mejor persona en principio, y en cumplir con aquellas metas que Dios quiere que cumplamos. Como iglesia, somos ahorita una iglesia pequeña. Tenemos unas pocas personas, pero si nos esforzamos y si de verdad, ahora sí que tomamos las riendas de la iglesia con sabiduría y con las manos de Dios y con el apoyo de Dios, no nada más con el apoyo, sino dejando que Él haga las cosas en nosotros o por nosotros. Entonces la iglesia va a crecer al 1000 y al millón. Van a ver. Dios los bendiga. Señor y Padre, muchas gracias por este mensaje, gracias por el apóstol Pablo, gracias porque escribió estas cartas, porque a pesar de las situaciones de emergencia, tú nos das palabras, Señor, y tú nos das amor y misericordia a nosotros. Gracias por Jesús, por la cruz, por todo lo que haces, Padre, porque nos perdonas y porque nos salvas, Señor. Te pido por esta pequeña iglesia, Señor, que la acrecentes en tus manos, que tú seas aquello que haga crecer esta iglesia y que nuestra humanidad no se entrometa dentro de esto, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Muchísimas gracias a nuestro hermanito Dani. Un mensaje corto pero contundente, un mensaje desafiante. Yo retomo algunas cosas que ubico. Primeramente, no perder el ánimo, después ser una iglesia de amor, rechazar esa falsa disyuntiva entre la intelectualidad y la espiritualidad, sabernos edificados con un cimiento adecuado, y finalmente saber que tenemos un propósito. Y el desafío principal es esa pregunta que tú hiciste, Dani, que tú sueltas al aire, que seguramente tú te la has hecho a ti mismo y que yo creo que vale mucho la pena que nos lo hagamos también nosotros a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? Y yo creo que la respuesta sería es más bien, ¿qué es lo que quiere Cristo que nosotros hagamos con este mensaje? Y es un mensaje desafiante porque ciertamente somos una iglesia pequeña y por lo tanto una iglesia susceptible. Hoy unos cuantos casos nos tienen otra vez, espero que solamente sea este fin de semana, separados. Es decir, somos una iglesia vulnerable, una iglesia débil, pero por lo tanto necesitamos precisamente agarrarnos más fuerte de Cristo Jesús para ser la iglesia que Él quiere que seamos, para ser la iglesia que Él quiere que construyamos aquí y para dar respuesta a Él de ese reto. ¿Qué estamos haciendo? No sé si alguien de mis hermanos quisiera comentar al respecto y decir, bueno, ¿qué es a lo que el Señor me está desafiando? Y pues no sé si alguien quiera o si lo hago de inicio yo y para dar cavidad a que alguien más lo haga. Es fácil desanimarse, mis hermanos. Es muy fácil desanimarse. Es muy fácil pensar que quizás no vale la pena. Es muy fácil pensar que a lo mejor somos una gota más en medio del mar. Sí, que no se notaría nada si esa gota no está. Pero también es importante saber que esa gota puede ser diferencia para la vida de una persona. Y que si una sola persona, es tocada por el evangelio, por el esfuerzo de esta pequeña iglesia,
ya todo lo demás valió la pena. Entonces, no decaigamos, no nos desanimemos. Somos una iglesia en crecimiento, en fundación, y contestémonos cada uno de nosotros qué tenemos que hacer para que esta iglesia se consolide y para que ya no sea una gota, sino se convierta en un chorro, y después que se convierta en un brazo importante de nuestra red de Iglesias Sorel. Y pues el reto es individual y familiar también, pero pues ahí queda el reto. Gracias, Dani, que Dios te bendiga. Hermanito Daniel Aguilar, ¿nos quiere hacer favor de llevarnos en oración para despedirnos, mi hermano? De favor. Claro que sí, hermano, con mucho gusto. Señor, bendito y alabado seas, Padre, por permitirnos a través de estos medios estar juntos, Señor, de poder orar, de poder compartir, Señor, de entender nuestras necesidades, de orar unos por otros, Señor. Pero agradecemos el mensaje que acabamos de escuchar, Señor. Agradecemos que estamos juntos. Agradecemos que tú estás consolidando la iglesia, Señor, y que pues todo te compete a ti, Señor. Estamos en tus manos, estamos siendo guiados por ti, Señor, y en cada etapa de esta iglesia, Señor, desde su formación hasta donde nos quieras llevar, Señor, pues estamos contigo, Señor, estamos comprometidos, pero también estamos muy agradecidos, Señor, de que haces que tu palabra llegue a nosotros, que nos des ánimos y fortaleza, Padre. Bendice, Señor, pues esta semana que empieza. Estamos agradecidos, Señor, por cada cosa que tú nos das, Señor, por cada reto nuevo que emprendemos, Señor, por cada situación que enfrentamos, Señor, y pues como siempre, Señor, estamos agradecidos porque nunca estamos solos. Gracias, Padre, por esta bendición, y agradecemos, Señor, cada cosa por más sencilla que tú nos das, Señor, orando y dando gracias por todo, en nombre de nuestro Señor Jesús, por tu Santo Espíritu, y en tu santo nombre, Señor, gracias por todo. Amén. Hermanitos, que Dios les bendiga mucho. Pues vamos a seguir con nuestro texto lema, ¿verdad? Que es un llamado a la perseverancia. Prosigamos a la meta, al premio del Supremo en Cristo Jesús. Llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos, si así lo quiere el Señor, el próximo fin de semana. Les recordamos que el segundo domingo de cada mes es Santa Cena, y teníamos preparado, pero ya no fue factible, un culto pequeñito especial para los graduados y los que terminaban su ciclo escolar, que lo vamos a pasar para esa fecha, y pues esperemos no solamente compartir la Santa Cena, sino también compartir alimentos, segundo domingo del mes. Pues que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Muchas bendiciones. Dani, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Es el primero de muchas predicaciones, Dani. Gracias. Bendiciones. Habitando está en las alabanzas hoy. Él es rey, sobre cielo y mar se deleita en nuestra voz. Y las montañas son estrado de sus pies, el universo se rinde ante él. En adoración todos juntos a una voz. Poderoso y majestuoso, Él es Dios, es bueno y fiel, nuestro Dios. Nuestro Dios hace salir el sol y a la luna brillo da. Nuestro Dios cadenas romperá y al cautivo soltará. Él es el Dios de los que pasan por dolor, de los que vagan sin paz y sin razón. Por su libertad todos vamos a cantar.
gozo